Todos los viernes de 6 a 7 de la tarde, Pasen y Lean, un programa dedicado a los libros, con entrevistas, recomendaciones, noticias, certámenes, agenda cultural, talleres de creación literaria, crítica. Pasen y Lean, presentado por la escritora y periodista Nerea Riesco. Pasen y lean, porque un libro es un amigo que nunca decepciona. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Nerea Riesco. Hoy les doy la bienvenida a Pasen y Lean. Desde luego es un placer y un honor poder reencontrarme de nuevo con todos ustedes, amigos oyentes, en esta tercera temporada de un programa que, como muchos ya saben, está dedicado al mundo de las letras. Este programa que se llama Pasen y Lean, porque en realidad queremos eso, queremos que conviertan su salón en una especie de entrada a esa biblioteca que es la radio. Compañeros de viaje en esta aventura que significa adentrarse en un libro. Y es que nuestra intención, nuestra razón de ser, no va a ser otra más que la de incitarles a leer, que se adentren en esta maravillosa aventura de aferrarse a un libro y dejarse llevar por su olor, por su tacto, por sus páginas. Ya lo saben nuestros seguidores habituales, pero bueno, para los que acaben de conectarse con Pasen y Lean, les diré que este programa está dedicado a los amantes de la literatura, a los lectores y lectoras en general, a los libreros, a los autores, a las familias, a los niños, a los editores, en definitiva a todo aquel que se sienta fascinado por los libros. Pasen y Lean, tiene un espacio semanal en la parrilla de Radio Guadalquivir y se emitirá, como pasó ya la temporada pasada, los viernes de 6 a 7 de la tarde. Por lo tanto, como se habrán podido imaginar, tenemos amplias secciones, tenemos algunas que se han conservado, otras que se han eliminado, en fin, un poquito de cambios también en Pasen y Lean. Nosotros continuaremos con nuestro plato fuerte, que ya saben son las entrevistas con destacados escritores que se encuentran de promoción de sus obras. Hablaremos de esas obras, hablaremos de su proceso de creación, incluso si nos dejan, intentaremos cotillar un poquito en esa trastienda que es la mente de un escritor. Ya en la anterior temporada también incluimos un espacio que poco a poco se ha adentrado en el corazón de nuestros oyentes. Es por eso que esta temporada también regresa con fuerza. De hecho, hoy tendremos nuestra primera entrevista con la historia de la temporada. Algunos ya saben en qué consiste. Viajamos en el tiempo para recuperar las voces de aquellos autores del pasado. Ellos van a hablarnos de sus obras, de su proceso de creación y de cómo ven este futuro en el cual aparecen los ebook, aparecen la piratería, en fin. Hoy, como les decía, nuestra primera entrevista con la historia de la temporada, no se la pueden perder, es una auténtica sorpresa, ya que hablaremos con alguien muy especial. Ahí lo dejo, dentro de un momentito sabrán de qué se trata esta entrevista con la historia, pero también contaremos con otras secciones que estoy segura les van a encantar. Habrá novedades literarias, noticias relacionadas con la literatura, un repaso de las actividades culturales de la semana relacionadas con el mundo del libro, también les hablaremos de convocatoria de premios literarios y esa agenda de actividades culturales de nuestra ciudad. Como pueden ver, tendremos un poquito de todo como Emotica, así que les emplazo a que no se separen de su receptor de radio durante la siguiente hora, porque Pasen y Lean, señoras y señores, acaba de comenzar. Y para comenzar con esta nueva temporada y con buen pie, se me ocurre que la mejor idea es hacer un repaso de esas actividades culturales de las que les hablaba hace un momento y que se plantean en torno al mundo del libro. Para ello, vamos a hablar y vamos a ponernos en comunicación con Rafael García, el director de la Casa del Libro de Sevilla, que como ustedes bien saben se encuentra situada en la calle Velázquez número 8. Bienvenido a Pasen y Lean, Rafael.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Pues nada, nosotros encantados de tenerte por aquí, sobre todo porque la Casa del Libro siempre está presente en nuestra agenda cultural, siempre hablamos de las actividades que organizáis, porque de hecho yo creo que es un espacio que vosotros habéis planteado desde el comienzo como multifuncional. No solo vendéis libros, sino que también es un punto de encuentro para esa organización de actividades culturales. Pues sí, desde que abrimos la tienda en 2001, pues una de nuestras propuestas fue siempre llenar de contenidos la librería, ¿no? Y hacerla atractiva, pues para que muchas personas se acercaran a la tienda no solamente a comprar un libro o a hojearlo, sino también a participar o a asistir a todas las actividades que llevamos haciendo de tantos años, ¿no? Y que son muy variadas. En realidad es el pretexto, pues para, pues como decimos siempre, todo está en los libros y todo termina en los libros, ¿no? Pero en realidad es la oportunidad de compartir, de charlar con autores, de debatir sobre temas de interés, debatir ideas, proponer, aprender en talleres, un montón de cosas. Es que, de hecho, yo creo que la librería tradicional se está reinventando, ¿no? Con esto de la crisis económica, de la que, bueno, si no está presente, nos lo repiten tanto que al final estamos seguros de su existencia, la piratería. Una librería tradicional ahora se reinventa y se convierte en ese espacio del que estábamos hablando, ¿no es así? Sí, desde siempre, porque nosotros en realidad el modelo de negocio, desde que abrimos en Sevilla, y hablo en concreto en el caso nuestro, ¿no? La tienda de Sevilla, pero es extensible a toda nuestra cadena, ¿no? En realidad, si miramos atrás y vemos la librería como era en 2001 y la vemos ahora en 2015, vemos que la tienda ha evolucionado, ¿no? Y ha evolucionado porque un negocio que no evoluciona pues está condenado a fracasar, ¿no? Entonces tiene que ir cambiando, adaptándose a las circunstancias del tiempo, del mercado, de los clientes. Y en ese sentido nosotros siempre hemos sido pioneros porque hemos intentado en muchos casos no ser espectadores, ¿no? de cómo cambian las cosas, sino tomar la iniciativa y ser nosotros también agentes del cambio. Eso es lo que hemos intentado siempre, ¿sabe? Intentar que cuando llegan momentos complicados nuestra librería sea siempre la que lidere un proyecto que nos puede salir bien o nos puede salir mal, pero la idea es reinventarse siempre. La verdad es que nosotros semana a semana siempre damos esa agenda cultural en la que, como te digo, siempre aparecéis vosotros por las actividades que organizáis. Pero esta vez, bueno, aprovechando que estás aquí, Rafael, a mí me gustaría saber qué tenéis previsto para este próximo curso, qué actividades están pues fijas, qué actividades son visitas de autores, en fin, un poquito de lo que tenéis pensado y planteado para este curso que comienza. Bien, para el curso en general o más cercano, ¿no? Lo que sería el último trimestre de 2015, las actividades van a estar pues una combinación de actividades familiares de cuentacuento, generalmente los sábados por la mañana o por la tarde. También seguimos teniendo nuestras actividades fijas mensuales, como son una que es en realidad lleva con nosotros pues desde que abrimos la tienda en 2001, ¿no? Me refiero a la tertulia abierta que coordina José Carlos Carmona, sí. ¿no? José Carlos lleva con nosotros colaborando desde que abrimos y seguimos con él, ¿no? Y yo creo que es uno de los elementos fundamentales de nuestra programación, ¿no? Pero también se han añadido otros clubs de lectura, como uno de novela negra, sí. Luego también tenemos talleres de creación literaria, tanto de textos narrativos como de textos poéticos, incluso al mismo tiempo hay dos de textos narrativos pero que son completamente distintos en el enfoque, ¿no? Uno más práctico, el otro más enseñando a leer textos, que es otra manera de aprender a escribir. Pues también hay actividades del tipo, las clásicas encuentros con autores, que son actividades que a mí me gustan especialmente porque propician la participación de los lectores que bien hayan leído la novela del autor o no la hayan leído, pero estén interesados en leerla, pues puedan encontrar y debatir sobre su autor preferido, sobre un autor que le interese, ¿no? También, esto ya es más esporádico, ¿no?
suele haber también actividades centradas en lo que es una firma de autor, pero el caso de las firmas son cosas un poco más específicas. Generalmente se suele realizar con autores muy mediáticos, muy conocidos. No es un formato que se pueda emplear con todos los escritores, porque, bueno, generalmente desde mi punto de vista, la firma de autor es un hecho extraliterario, ¿no? Es una cosa que ya forma parte un poco, no sé si, o del fetichismo o de la idea de que, bueno, tener estampada en tu libro una firma de un autor que te gusta, pero es un fenómeno un poco especial, ¿no? Sí. Y luego ya centrándonos en octubre, ¿no? En el mes que comienza hoy, pues bueno, a mí me gustaría destacar, en principio, tres actividades muy importantes para nosotros, ¿no? Queremos que octubre empiece la temporada, se inaugura la temporada en realidad en octubre, con un recital poético con voz de mujer, que será esta tarde a partir de las 7 de la tarde, ¿no? Entonces 10 poetas femeninas acompañadas por música de guitarra, pues van a dar un recital poético, ¿no? Y siguiendo también con un octubre poético a mitad de mes, en concreto el día 14, pues habrá una pegada poética del grupo artístico Aina Libe, y bueno, que van a hacer una pegada de poemas en nuestros escaparates, ¿no? Y luego no hemos querido tampoco perder la oportunidad a propósito del estreno de la película de Star Wars, ¿no? Pues el día 10, que es sábado, vamos a tener un encuentro con Francisco Javier Martínez de García, que es el autor de un libro que se llama La creación de la trilogía original. Y entonces, bueno, va a ser interesante porque va a ser lo que se llama un Reading Day, ¿no? Un día de lectura de Star Wars. Van a participar también pues grupos o asociaciones, ¿no?, de fans de la Guerra de las Galaxias, de la ciudad, y también o los Red Estelar, ¿no? Es decir, es un momento de aprovechar el estreno de la película de Star Wars, pues para recuperar un poco este clásico de la ciencia ficción. No, hombre, yo sé que todas estas actividades las tenéis, marcadas, por supuesto, en vuestra página web, y también a la entrada de la librería siempre está ese tablón de anuncios, pero me gustaría saber, ¿la gente puede ir libremente? ¿Se tienen que apuntar a estas actividades? ¿Cómo lo organizáis? Pues salvo una o dos actividades que son de entrada previo pago a las personas que realmente llevan el taller, que son uno de autocorrección literaria de Mamen de Zulueta, y el otro también, uno poético también que lleva Ana Isabel Alvea, el resto son de entrada libre siempre, ¿eh? O sea que generalmente hasta completar aforo pueden los clientes que lo deseen asistir a cualquiera de las actividades, que no hay ningún problema. Pues muchísimas gracias, Rafael. Yo estaré allí también el día 9, estaré con un encuentro con autores. Tenemos un encuentro contigo el día 9. Sí, con lo cual, bueno, pues ya sabéis que yo encantada de involucrarme en vuestras actividades, que estaréis siempre presentes en la agenda cultural, y que nada, desde aquí os mando un gran abrazo, que sabéis que las puertas de Pasen y Lean están abiertas para aquello que se os ocurra. Muchas gracias, Rafael García, gracias, director María. de la Casa del Libro. Un abrazo. Finales del siglo XV, el cristianismo avanza implacable contra los llamados infieles, dispuesto a reconquistar Granada. Mientras, Yago, el joven músico ciego que acompaña a la corte de los reyes católicos, solo es capaz de percibir la realidad con los ojos del corazón. De la autora que ha vendido más de 200.000 ejemplares en todo el mundo. Las puertas del paraíso, una novela que recrea espléndidamente las contradicciones de una guerra en la que se mataba en nombre de Dios. La fascinante historia de un hombre y una mujer que se amaron por encima de credos y fronteras en una época marcada por la intolerancia y el afán de conquista. Las puertas del paraíso, la nueva novela de Nerea Riesco, editada por Grijalbo.
Pues ahí quedaba nuestra charla con Rafael García, con el director de la Casa del Libro de Sevilla, para hablarnos de las actividades culturales que tienen previstas para este otoño que se presenta, bueno, pues lleno de magia y de literatura. Después de este descanso veraniego de Pasen y Lean, retomamos nuestras entrevistas con la historia, como les decía al comienzo del programa. Desde luego, esta temporada, bueno, pues la pensamos llena de optimismo, llena de esplendor. Y si antes del parón dejábamos el listón de las entrevistas con la historia bastante alto, teniendo en cuenta que tuvimos a personajes de la talla de Don Miguel de Cervantes, de Félix Lope de Vega o del señor William Shakespeare, creo que nos estamos superando un poco más si cabe, porque hoy en Pasen y Lean tenemos el gran honor de acoger ni más ni menos que al autor del Cantar del Mío Cid, la primera gran obra escrita en lengua castellana. Este señor ha accedido a atender nuestra llamada, pero ha puesto una única condición, y es que respetemos su anonimato. Muy buenas tardes, caballero. Muy buenas tardes, señorita Riesco. Es para mí todo un placer poder estar aquí presente en su programa, y bueno, también quería decirle que si usted nota algo un poco raro en mi tono de voz, en mi manera de pronunciar, etcétera, pues es porque, en fin, me han podido afectar un poco ese cambio tan brusco de temperaturas que tenemos en esta época tan loca del año, y más para alguien que como yo pues viene de las frías tierras de Castilla. Y que además está usted viajando en el tiempo. Perdone que comience entrando tan a saco, pero es la primera pregunta que se me viene a la mente. ¿Por qué no accede usted a desvelar su identidad? Me imagino que será usted sabedor de sobra que entraría en la historia de la literatura española e incluso de la mundial. Pues es muy simple, señorita. Podría dar, y de hecho voy a dar, hasta 3 razones más o menos convincentes, pero todas ellas respetables. En primer lugar, no me gusta la fama. Puede sonar raro, pero a mis años me he convertido en un hombre de vida pues, tranquila y apacible fundamentalmente, y mucho me temo que esos medios de comunicación tan multitudinarios y estas redes sociales tan actuales que no existían en mi época, pues en ningún momento dejarían de perturbar la paz tan deseada por mí, vamos, que no me dejarían en paz, hablando en plata. Pues la verdad es que probablemente tenga usted razón, ¿eh? Sí, bueno, pues en segundo lugar, la segunda razón es que se ha escrito tanto a lo largo de todos estos siglos acerca de la autoría del cantar, de la época exacta en la que se compuso, de sus influencias. Tantos y tan excelentes profesionales de la investigación filológica han estado trabajando con ahínco y pasión acerca de estos temas, y a mí sinceramente no me gustaría que toda esa labor quedara silenciada o ensombrecida, en especial la del gran maestro de hispanistas durante el siglo XX, don Ramón Menéndez Pidal. Hombre, realmente es loable por su parte. Y esa tercera y última razón para no dar su nombre, ¿cuál es? Pues que, hablando en plata, ¿realmente piensa usted que alguien me creería si llegara yo con estas? Ha pasado tanto tiempo que a veces ya dudo hasta yo mismo, y no me gustaría que mi nombre se viese ridiculizado, o lo que es peor, que incluso se me llegara a encerrar en un manicomio. Pues probablemente no le falte a usted razón, pero ya le digo que aquí estamos nosotros para darle voz y micrófonos con todo nuestro respeto y la credibilidad que usted nos merece. Siguiendo con la autoría, durante bastantes años ha sonado con fuerza el nombre de Pere Abad como autor de la copia encontrada en 1207, pero ahora supongo que usted dará fe de que esto no es así. Pues ya le digo que en efecto eso no es así. Incluso el profesor Colin Smith, que fue el principal defensor de la hipótesis, pues se retractó un poco hace algunos años, más concretamente en 1994, afirmando que Pere Abad probablemente fuese un mero escribano, como así fue. Yo conocí a Pere Abad, o al menos supe quién era, lo pude identificar. Como bien afirmó Colin Smith en su momento, era un abogado burgalés que además solía venir a escucharme habitualmente. Así que conocía usted personalmente a Pere Abad, pero ¿cómo es que este omitió el nombre de usted en dicha copia? Bueno, personalmente, digamos que al menos lo reconocí, supe quién era. Pues para identificar, pues para empezar, no he querido decir nada, pues porque él nunca me llegó a preguntar el mío. Yo sí que me molesté en ir efectuando mis averiguaciones, porque me llamaba la atención que alguien letrado y bien vestido como él se mezclase entre el vulgo ávido de escuchar nuestras historias. Pero realmente a él nunca se le ocurrió venir a mí. Supongo que si dejó el texto anónimo fue porque de haberlo firmado él, habría dado mucho el cante, como suelen decir ustedes ahora. ¿Y no se le ocurrió a usted haberlo dejado escrito y firmado para que constase como el verdadero autor de la obra?
Es que en aquella época bastante teníamos con ir de plaza en plaza con nuestras historias, no teníamos tiempo prácticamente para nada más. Versos que normalmente eran ideados sobre la misma marcha, eso era lo que hacíamos nosotros entonces. Si hubiésemos vivido en los tiempos actuales, no le quepa duda que yo, antes que cualquier otra cosa, habría ido a registrarlo legalmente. Pero entonces, en fin, bueno, al menos Perabat tuvo la decencia de no apropiarse de lo que no era suyo. En eso estamos de acuerdo. Deduzco por sus comentarios, además, que usted fue, en sus tiempos, el clásico juglar de la época, ¿no es cierto? Así es. Bueno, juglar y trovador a la vez, porque yo también componía, claro. En cierto modo fui un precursor de quienes ustedes llaman cantautores, así que se me podría calificar, en cierto modo, como juglador, por hacer el juego de palabras. En la Edad Media yo me ganaba la vida con mi laúd y mi inventiva para crear y contar diferentes historias, preferentemente historias épicas, entreteniendo así tanto a reyes como a nobles y al público en general, por separado, eso sí. Era la época, como ustedes la han estudiado en los tiempos modernos, del llamado mester de juglaría. Bueno, y así en confianza, vocación aparte, ¿se ganaba usted bien la vida? Porque ya vemos que en los últimos tiempos el vivir de las letras se hace complicado. ¿Cómo se llevaba en aquella época? Pues también un poco complicado, pero bueno, yo realmente no era rico, pero no me podía quejar. Tanto yo como mis compañeros de otras partes de los reinos cristianos solíamos ser reclamados con una cierta frecuencia. Pero sí he de reconocerle que, paradójicamente, los más generosos conmigo eran las gentes del pueblo llano. Los reyes y los nobles eran, ¿cómo decirlo?, un poquito ratas. Vaya, entrando ya en el texto en sí. Vamos a dejar esos chismorreos de palacio aparte. En el texto, la influencia de los grandes poemas épicos franceses es más que visible. Ya lo decimos en el Cantar del Mío Cid. ¿Tuvo usted acceso a aquellas historias? Por supuesto, señorita. Nosotros éramos más cultos de lo que muchos se creen. Y también teníamos nuestros recursos para aprender de lo que iba saliendo en otros territorios. Por ejemplo, en Francia había un monje normando muy amigo mío llamado Turoldo. Le deberá sonar porque se le atribuye la autoría de la Chanson de Roland y aparece citado en su último verso. En efecto, el enigmático verso con el que se da fin al más célebre y más antiguo cantar de gesta escrito en lengua romance alguna. Pues Turoldo, cuando yo era muy jovencito, me enseñó a hablar y a leer en lengua francesa. Sí, soy bilingüe y me enorgullezco de ello, ¿por qué no? Y luego además me cedió durante un tiempo su copia, su copia de la Chanson de Roland, para que me la leyese y me empapase bien de las aventuras del conocido conde bretón. Señor juglador, como usted mismo se ha autocalificado, así le llamaremos de esta forma, si no le molesta, ¿podría confesarnos cuánto de realidad y cuánto de ficción hay en lo que nos narra, nos cuenta usted en el Cantar del Mío Cid? ¿Cuánto se corresponde con la historia real y cuánto con la particular inventiva que tiene alguien como usted que recorría el mundo? Es que estamos en lo de antes, con respecto a lo de la autoría. Es un caso muy similar al de dichas polémicas, sin pretender ser descortés. ¿De verdad quiere usted acabar con la magia de las hipótesis y quiere dejar usted obsoletos todos los estudios y los comentarios que se han hecho hasta la fecha actual? Pues la verdad es que me ponen una tesitura. Está bien, de acuerdo, tiene usted razón, pero al menos no me negará la gran carga de crítica social que esconde el que sin duda alguna es el verso más conocido de todo el poema. ¿Se refiere usted por casualidad al de Dios, qué buen vasallo si hubiese buen señor? El mismo, ha dado usted en el clavo. Es obvio, eso no puedo ni quiero negarlo. Sin pretender meterme en polémicas y viendo lo que posteriormente ha sido y está siendo la historia de este país llamado actualmente España, se observa que lo de los malos gobernantes pues no era muy diferente a lo que es hoy en día. Señor juglador, que nos la jugamos, perdón, que nos la jugamos. Que perdone usted, pero es que me es inevitable establecer comparaciones. Está bien, me ceñiré a lo que era en la Edad Media. Sí, lo que quise decir en ese verso, posteriormente mitificado por todo, según todo lo que yo he podido leer por los críticos y estudiosos hispanistas, es que es difícil ser más patán, con perdón, que lo que fue en aquel momento el rey Alfonso VI de Castilla. Aunque años más tarde rectificó, solo a un verdadero zote se le puede ocurrir hacer caso de las habladurías de un don nadie para expulsar al mejor guerrero que tenía el reino de Castilla, y casi España entera en toda su historia, se lo aseguro. Con que un robo, ¿no? Sí, anda que...
¿De verdad así lo considera? ¿No estará usted queriéndome decir que conoció personalmente al mismísimo don Rodrigo Díaz de Vivar, al Cid? No, tranquilo, no llega tanto la cosa. Cuando él vivió y dio gloria a Castilla, yo aún no había nacido. Pero mi abuelo, cuando era un jovenzuelo, casi un niño, sí que fue coetáneo del Cid, y desde que yo era pequeño me iba contando día tras día algunas de sus historias y hazañas, porque él le admiraba mucho. ¿Y es verdad que llegó a ganar una batalla después de muerto? Porque eso sí que es una de las cosas que uno se pregunta desde que es pequeñito y en el colegio te cuentan esta historia. Bueno, así al menos me lo contó mi abuelo, así que no le quepa duda de que es rigurosamente cierto, porque yo de él me fío en absoluto. Aunque yo no podía incluir esto en mis versos, claro, el episodio es muy glorioso, pero el héroe no podía morir en el cantar. Creo que, al menos en el momento presente, en el momento de mi recitación, no le habría gustado a la gente, para nada. Pero sí lo reconozco, me hubiese encantado estar allí presente para ver a sus adversarios correr despavoridos cuando vieron acercarse a Babieca, su caballo, con quienes ellos creían fallecido a lomos, que realmente así lo estaba. No sé yo, si usted afirma que es cierto, habrá que creerle de todos modos. En otro orden de cosas, su obra podemos decir que fue pionera a la hora de tratar la figura del Cid campeador. Después del cantar del mío Cid, la figura de don Rodrigo ha aparecido en una buena cantidad de obras. Creaciones literarias como el famoso romancero del Cid, Las mocedades de Rodrigo, en el siglo XIV Las mocedades del Cid, la obra teatral de Guillén de Castro, o aun sin querer ser explícitamente el protagonista, Anillos para una dama de Antonio Gala. También hay pinturas, hay películas como la famosa que hizo Hollywood, El Cid, en el 1961, e incluso hay una serie de dibujos animados que hizo las delicias de los niños españoles de los años 60 que se llamaba Ruy, el pequeño Cid. Bueno, le voy a hacer una pequeña corrección. Fue más bien en los años 80, porque yo también me he documentado, pero bueno. Ah, es verdad, ciertamente, los 80, sí. Es por aclarar, porque también me he dado cuenta de que la serie pues tuvo una enorme popularidad en su época, pero bueno, no pasa nada. Esté usted tranquila, señorita. De verdad. Bueno, pues como quería decirle, no le quepa duda que es para mí todo un orgullo haber ayudado de esta forma a la difusión de la figura del Cid y que tantos otros me hayan seguido después, aunque algunos haciendo un poco lo que les ha dado la gana. ¿Sí? ¿Tiene alguna crítica? ¿Me lo puede explicar? ¿Me lo puede aclarar un poquito? Señorita, debería usted saber, creo yo, que hablo de la célebre película a la que acaba de hacer mención. Es una gran superproducción, qué duda cabe. Las actuaciones de Charlton Heston y Sofía Loren, como el Cid y como Doña Jimena, pues son extraordinarias. Pero al mismo tiempo hay unos anacronismos tremendos. Y además, ¿en qué cabeza cabe que las hijas del Cid se mantengan exactamente igual en edad durante todo el metraje, cuando desde el comienzo hasta el final de la película pasan como 15 o 20 años de historia? Por no hablar de que a mi cantar le hacen el caso justito. Y eso personalmente pues me duele, como usted comprenderá. Perfectamente, señor jugulador. Estamos llegando al final, aunque mi estilo no es precisamente inquirir en los asuntos del corazón, la verdad es que no me resisto a preguntárselo. En la obra Anillos para una dama, de la que hemos estado hablando hace un momento, de Antonio Gala, bueno, pues se viene a decir que Jimena, la esposa de nuestro héroe, estaba realmente enamorada de Minaya Álvarez Fáñez, el principal amigo y lugarteniente de nuestro héroe. ¿Qué hay de cierto? Si es que usted desea contárnoslo, o le parece que es un cotilleo que no deberíamos de hablar aquí, o cómo. Sí, bueno, la verdad, antes que nada tengo que decir que conozco esa obra. Pues no podría asegurarlo realmente, pero tenga usted en cuenta una cosa. Según me contaba mi abuelo, Jimena nunca llegó a perdonar a Rodrigo que matara a su padre, el conde Diego Rodríguez de Oviedo, por mucho que éste hubiese ofendido antes al del propio Cid y el padre de don Rodrigo pues no pudiera defenderse. Esa es una de las cosas ciertas que cuenta la película de Hollywood, pero claro, yo no la iba a incluir en mi cantar porque no nos engañemos, como lo del el héroe muerto. Si lo hubiese hecho, su figura, en este caso, se hubiese ido a la mierda, con perdón, de cara al público. Pero había muchos intereses de por medio, de ahí que a pesar de todo aquello, pues Jimena terminara casándose con Rodrigo. ¿Qué me dice usted? ¿Me deja de piedra? Pues lo que oye, partiendo de esta base, es muy probable que ella sí que estuviese realmente enamorada de Minaya, o que, bueno, fuese desarrollando progresivamente un amor hacia él, imposible de materializar para su desgracia, entre unas cosas y otras, incluso después de muerto nuestro héroe.
La verdad que estas intrahistorias del gran Rodrigo Díaz de Vivar, del Cid Campeador, bueno, pues me resultan muy interesantes. Desde luego ha sido un placer poder contar en Pasen y Lean con usted, el juglador, como usted mismo se ha calificado, el autor de los versos del Cantar del Mío Cid. Así terminamos esta primera entrevista con la historia de esta nueva temporada, una sección con la que volveremos a finales de mes con una sorpresa que desvelaremos en su momento. Pues saludos a todos y hasta siempre, señorita Riesco. Pues sí, muchas gracias por estar con nosotros y como les digo, tendremos una nueva entrevista con la historia una vez al mes, como ocurría en la temporada pasada, en nuestro espacio Entrevista con la Historia, ese momento en el cual, bueno, pues damos ese viaje, ese salto en el tiempo, nos vamos hacia el pasado y nos entrevistamos con esos autores que han hecho las delicias de generaciones y generaciones gracias a sus letras. Como les decía antes, comienza esta nueva temporada de Pasen y Lean. Nosotros, como siempre, encantados de que ustedes estén aquí. Les recuerdo en esa agenda cultural de la que hablamos siempre, el día 9 estaré a las 7 de la tarde en la Casa del Libro de Sevilla, pues con un encuentro de lectores, con la gente que se haya acercado a mi novela, a las puertas del paraíso, quieran reencontrarse conmigo y hablar un poco de la obra. Para los que no se hayan acercado a la obra, pues también habrá un espacio para conocerla un poquito mejor. Se lo recuerdo, el día 9 de octubre en la Casa del Libro de Sevilla, en la calle Velázquez número 8, a las 7 de la tarde tendremos un encuentro. Y nosotros, pues como ya saben, tendremos nuestro encuentro semanal en este programa que es su casa, en Pasen y Lean, los viernes de 6 a 7 de la tarde. De nuevo abiertas las puertas de la emisora y de nuestro corazón para todos los lectores, todos los amantes de las letras. Muchísimas gracias, como siempre, a Fernando Roncero por estar ahí al otro lado, manejando los hilos que nos permiten llegar hasta ustedes y, por supuesto, como siempre, con estas entrevistas con la historia, con mi compañero Víctor Díaz. Impagable las cosas que él hace. Nos volvemos a escuchar el viernes que viene. Un abrazo. Finales del siglo XV, el cristianismo avanza implacable contra los llamados infieles, dispuesto a reconquistar Granada. Mientras Yago, el joven músico ciego que acompaña a la corte de los reyes católicos, solo es capaz de percibir la realidad con los ojos del corazón. De la autora que ha vendido más de 200.000 ejemplares en todo el mundo. Las puertas del paraíso, una novela que recrea espléndidamente las contradicciones de una guerra en la que se mataba en nombre de Dios. La fascinante historia de un hombre y una mujer que se amaron por encima de credos y fronteras en una época marcada por la intolerancia y el afán de conquista. Las puertas del paraíso, la nueva novela de Nerea Riesco, editada por Grijalbo.